Dios le bendiga, amado hermano, hermanas en Cristo Jesús. Una vez más, estamos bendecidos por Dios, porque Él nos ha dado su amor, Él nos ha dado su cuidado. Así como lo habíamos dicho anteriormente, vamos a continuar de hablar sobre la palabra de Dios. Las razones que queremos mejorarnos día a día, queremos hacer la voluntad del Padre, queremos alcanzar la promesa que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Así que bendiciones para todos. El propósito de este video no es para vanagloriarme, no es para hacerme sentir grande, sino que lo hago con humildad para la gloria de nuestro Dios Todopoderoso. En esta tarde o la hora que lo vamos a ver el video, vamos a hablar sobre un tema muy importante en nuestra vida. El tema se va a llamar andar en espíritu. ¿Ven? Y lo vamos a ver en una carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Galacia. El apóstol Pablo empieza siempre en Gálatas capítulo 5, verso 16. Ahí vamos a estudiar un momento, reflexionar sobre la palabra de Dios. Pero antes de iniciar esto, vamos a leer el 1, cómo el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Galacia. Dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Cristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y a todos los hermanos que están conmigo a la iglesia de Galacia, gracias y paz sea a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está empezando el apóstol Pablo describiendo. Dice, no de hombres ni por hombre, dice, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Aquí está diciendo él de lo que él está hablando, no lo hace ni por hombre ni para él, o sea, para el hombre. Entonces, lo que vamos a meditar en este momento es porque es lo que Cristo quiere para nosotros. Es porque lo hacemos también para que el Padre se gloríe en lo que nosotros hacemos a través del Espíritu Santo, a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos entrando en el tema. Dice andar en el Espíritu. Vamos a leer en Gálatas capítulo 5, verso 16. Siempre leyendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la palabra de Dios dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, aquí es donde vamos a estudiar. Aquí el apóstol Pablo le dice a la iglesia: andad pues, dice, andad pues en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esta palabra lo dice él a la iglesia de Galacia, a todos los que ya han nacido en Cristo, que hoy en día está hablando a la iglesia, a los que van a ver este video. En primero dice andar, no andar en la carne, dice andar en el Espíritu. La primera es andar en el Espíritu.
Entonces aquí estamos viendo dos puntos importantes de lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia: andar en el Espíritu. Número 2 dice satisfacer en la carne. Ok, entonces aquí vamos a reflexionar en estos dos puntos. El primer punto dice andar. ¿Qué es lo que él quiere decir andar? Andar es decir, vivir. O andar es donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú estés. Siempre debes estar en el Espíritu. Siempre, cualquier cosa, cualquier movimiento que tú hagas, necesitas hacerlo en el Espíritu. Es andar. Aquí no está diciendo que solamente debemos vivir en espíritu cuando estamos en nuestro culto racional. No quiere decir que solamente debemos vivir como cristiano cuando estamos en nuestra iglesia. En realidad la iglesia eres tú y yo. Pero nosotros tenemos un punto donde nosotros hacemos nuestro servicio, nuestro culto racional, que es los domingos, sábado, no sé qué día tú vas a tu congregación. Es ahí donde nosotros debemos ir a escuchar la palabra para andar en espíritu. Entonces lo que significa es de ir de aquí donde estamos allá en otro lugar. Siempre debemos estar en el espíritu, vivir en el espíritu. Ese es el punto número 1 que estamos viendo, es andar. Entonces, ahora la pregunta, entonces nosotros, ¿cómo podemos andar en el Espíritu? ¿Qué es lo que debemos hacer? Nos dice en el verso 22, 23, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Ahí nos paramos. Entonces, ¿cuáles son las cosas que debemos practicar donde quiera que tú y yo andemos? Es lo que la palabra dice, lo que es del Espíritu es amor. Jesucristo nos dijo que el primer mandamiento dice es amar a Dios. Pero otro más similar que nos dijo nuestro Señor Jesucristo es amar a nuestros prójimos como a ti mismo te amas. Entonces, nosotros para andar en el Espíritu debemos hacer el primero, el amor a todos. Amar a tu ser querido que está contigo, tu hermano, tu familia, todo. Entenderlos, comprenderlos, porque en realidad hay veces que malentendemos esto. A veces abusamos de esto. Pero nosotros como cristianos debemos siempre amar a todo. Debe haber entonces amor en todo momento, en todo lugar donde tú andes. Ahí es donde nosotros debemos practicar esto. Gozo. ¿Qué significa gozo? Gozar, estar bien, estar feliz en todo momento, en toda situación. Es verdad, hay momentos donde llega luchas, hay momentos donde llegan las pruebas, pero debemos gozar. ¿Cómo? Vivir en el Espíritu, orando a Dios y siempre estar gozoso, porque sabemos que todo lo que hagamos, todo lo que venga, todo lo que va a pasar, siempre lo vamos a hacer en Cristo Jesús. Entonces Él siempre nos hará sentir ese gozo. Paz, una tranquilidad, estar siempre en paz. Aunque tu hermano, aunque el vecino o quien sea que se levanta contra ti y empieza a hablar mal de ti, empieza a decir muchas cosas de ti, tú debes tener esa tranquilidad, esa paz,
¿Por qué? Porque sabes que tú estás viviendo en el Espíritu, porque sabes que todo lo que venga contra ti no te pasará nada, porque tú estás viviendo en el Espíritu. Tú estás haciendo lo que Dios te dice, tú estás haciendo lo que Cristo te está diciendo. Entonces nosotros debemos siempre andar en el Espíritu, con esa tranquilidad, con esa paz, con cualquier problema que se levante contra ti, solo di, está bien. Mi espíritu está en paz, mi alma está en paz, todo eso. Entonces, así nosotros debemos andar en el Espíritu, como el tema dice. Porque aquí nos dice más, dice paciencia. Aunque todos sabemos que la paciencia es algo muy difícil hacerlo. Si tú y yo no oramos, si tú y yo no practicamos la palabra de Dios, difícil podemos encontrar esa paciencia. Porque hoy en día hay muchas personas, hay muchos hermanos que no entienden la palabra. Les hablas la palabra y no entienden la palabra. Entonces, ¿qué es lo que debes tú hacer? Paciencia. No enojarte, no decir por qué no lo hacen, sino que tener paciencia. Hablando así como de la palabra de Dios, si una persona no entiende la palabra de Dios, no debes decir, yo ya les di la oportunidad, no debes decir, ustedes perdieron, no. Paciencia. Repetir una vez más y hasta donde Cristo te permite hacer la palabra de Dios. Porque hay muchas personas hoy en día que se les acaba la paciencia predicando la palabra de Dios y la gente no se endereza o no entiende. Y dicen, no, mejor ahí lo dejo. Mejor que ve Dios lo que haga con ellos. No, hermano. Debemos seguir predicando lo que es la palabra de Dios. Entienden o no entienden, nosotros debemos tener esa paciencia. Porque Cristo tiene paciencia con nosotros. Cuando tú y yo estamos mal, nunca va a decir Cristo, hasta aquí te voy a dejar, mejor haga lo que quiera y ya no te... No, Él sigue esperando de nosotros. Él tiene la paciencia hasta cuando, si tú vienes, Él te recibe. Y si tú no quieres, pues está bien. Él es paciente con nosotros. Entonces nosotros debemos ser pacientes en todo, no solo espiritualmente, también en toda nuestra vida debemos tener esa paciencia. Y como digo, y les vuelvo a decir una vez más, es muy difícil tener esa paciencia. Porque a veces tú, como dice la palabra, a veces tú estás en tu tranquilidad, a veces tú estás bien, pero de repente pasan cosas, surgen cosas donde tú estás viviendo en cualquier lugar, en cualquier momento, y como que sientes que se te acaba la paciencia. Pero la palabra dice, debes ser paciente con ellos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Orar, pedir a Dios que nos tenga paciencia para seguir, para poner eso en parte de nuestra vida, en parte de nuestra carrera. Porque esto, lo que habla aquí es en nuestra carrera espiritual. Si nosotros vamos a practicar todo esto en nuestra carrera espiritual, nosotros alcanzaremos. Pero ahí llegamos al punto. Entonces, aquí nos dice el otro, benignidad, bondad, fe. Estas tres cosas son similares a lo que hemos escuchado. Bondad es ser siempre carisma con todos. Benignidad es siempre hacer el bien, nunca hacer el mal. Siempre andar en eso del bien, en el amor. Romanos 12:9 dice, el amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Estamos hablando aquí que lo que nosotros debemos hacer en el Espíritu es tener el amor. Entonces, el amor que tengamos, entonces, sea sin fingimiento. Entonces, hay que ser siempre benigno, siempre hacer el bien. Hay que siempre tratar de ser el bien. Aunque te hagan el mal, tú dales, devuélvelos el bien para que se vaya mejorando. Dice... bondad, siempre hay que tener bondad con todos. Y la fe. La fe es siempre el que nos hace seguir adelante. Tener fe
en que todas estas cosas van a ser. Tener fe que nosotros siempre en Cristo todo lo podemos, como dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces hay que vivir esto. Esto es lo que donde debemos practicar esa palabra, que todo podemos en Cristo que nos fortalece. Esto, entonces, vivamos esto en el Espíritu, andemos todo en esto como el punto número 1 que estamos reflexionando. Hagamos entonces vivir el Espíritu. ¿Por qué estamos viendo dos puntos? El primer punto estamos viendo que es vivir. Significa, el andar significa de andar en todo lado, todo el tiempo. Tiene que ser en el Espíritu. Entonces, el punto número 2 donde dice que y no satisfagáis los deseos de la carne. El punto número 2 es satisfacer. ¿Qué es la carne? Ya hablamos el Espíritu, ahora vamos a hablar sobre la carne. Son dos puntos muy importantes. ¿Por qué son relacionados? La carne es el cuerpo humano. Nosotros siempre vamos a andar en estos dos puntos. Porque la carne es el cuerpo, el ser humano. Cuando tú antes de que Cristo te haya rescatado, antes de que tú te hayas entregado a Cristo, tú vivías lo que el cuerpo pedía. Entonces, aquí es donde dice que entonces aquí no debemos satisfacer o no debemos dar lo que la carne pide. Y es muy importante saber, hermanos, que estos dos siempre van a andar con nosotros, donde quiera que estemos. El Espíritu y la carne. Si no llegamos a entender, vamos a ver un ejemplo. San Juan el Evangelio de San Juan capítulo 3, verso 6. Un ejemplo. Vamos a ver en el verso 4 para entender. Ahí vamos a entender más o menos el ejemplo. El Evangelio de San Juan capítulo 3, verso 4. Aquí vamos a escuchar y vamos a ver sobre Nicodemo. Dice, Nicodemo le hizo una pregunta. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Es una pregunta que le hizo Nicodemo a Jesús. Jesús respondió diciendo, de cierto os digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Aquí es donde estamos entendiendo bien lo que estamos hablando en nuestro tema, que estos dos puntos siempre van a estar con nosotros. ¿Por qué? Antes de que tú llegaras a Cristo, tú vivías en la carne, que es el cuerpo. Entonces, ahora que tú ya llegaste a Cristo, vives en el Espíritu, que es tu espíritu. Pero tú no puedes decir que ahora vivo en el Espíritu y la carne ha quedado. No se puede. Porque el viejo, lo que es el cuerpo, siempre va a seguir andando con nosotros. La diferencia es que cuando tú hayas cambiado la carne por el Espíritu, entonces tú vivirás por lo que el Espíritu diga. Tienes que empezar a aborrecer lo que el cuerpo pide. Esa es la diferencia. Por eso dice Jesús, de cierto os digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Eso quiere decir que cuando tú y yo andamos en las cosas de la carne,
si no llegamos a los pies de Jesús, nosotros no podemos entrar en el reino de Dios. Nosotros no podemos ser salvos si nosotros no venimos a Cristo. Cuando tú y yo aceptamos a Cristo es el momento donde tú naces de nuevo. Pero sigue estando el cuerpo contigo. Entonces dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Entonces lo que es de nosotros nacimos en un carne, que es nuestro Padre terrenal. Entonces, cuando nosotros nacemos en la carne, ahí es donde nosotros, si quedamos ahí, siempre seremos carne. Pero nosotros nacemos en Cristo Jesús, que es el que nos dio la salvación. Entonces, eso es el Espíritu, eso nos da la salvación, eso nos da la entrada al reino de Dios. Porque aquí nos dice, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, vamos a nuestro tema siempre. Entonces, no dar placer al cuerpo. Es el punto número 2 que estamos reflexionando. Punto número 2 es satisfacer al cuerpo. Entonces, aquí es muy importante ver esto, porque como les dije anteriormente, que los dos puntos siempre van a andar con nosotros, pero la diferencia es que nosotros hoy vamos a dar placer al Espíritu Santo y empezar a aborrecer lo que es la carne, porque la palabra nos dice que nosotros no debemos dar el deseo a la carne. Entonces, si nosotros hemos nacido del Espíritu, vivimos del Espíritu, no podemos dar placer a la carne. Ahora vamos también igual, ¿qué es lo que debemos evitar, aborrecer de la carne? Punto número 12, vamos a ver en el 19 y el 21. El 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Ahí vamos a ver esos 3 puntos. Aquí nos está diciendo lo que la carne es andar en las cosas adúlteras. El adulterio, la fornicación, son 2 pecados graves. Cuando tú andabas en la carne, antes de que tú llegaras a Cristo, tú podías hacer esto, tú hacías esto. ¿Qué es el adulterio? El adulterio es andar con alguien en un matrimonio. Un ejemplo, si la mujer casada sale o anda con otra persona que no es su esposo, eso se llama adulterio. O viceversa, el hombre anda con otra mujer que no es su esposa, eso se llama adulterio. Entonces aquí es donde nos está diciendo de que eso solía pasar cuando andabas en la carne, porque no pensabas en el Espíritu. Entonces, si estas cosas, sabiendo tú y yo ya andamos en el Espíritu, estas cosas pide la carne, debemos aborrecerlo, debemos sacarlo de nuestra vida, porque si no, no vamos a entrar al reino de los cielos. Aunque tú y yo decimos que somos cristianos, pero si vivimos esta palabra de la carne, no vamos a entrar. El otro es fornicación, similar al adulterio. Solamente que la fornicación hay muchos que no lo entienden. Si tú andas en pareja y no casado, andas en fornicación. Aunque no estés casado. Si tú tienes relaciones con una persona, eso te hace caer en fornicación. Sea tu novio,
sea tu pareja, estás pecando. Porque la palabra dice que nosotros debemos hacer las cosas como debe ser, como es la voluntad de Dios. Entonces, si tú llegas a conocer a una persona o tu novio, tú debes decir, debemos casarnos. Cuando tú te casas, tú te quitas de esto. Cuando tú te casas, dejas de fornicar, pero debes cuidarte en el otro, el que mencionamos primero, el adulterio. Pero si tú tienes tu pareja hoy en día, ya viven juntos, tienen familia, no son casados, andan en fornicación, entonces, ¿qué es lo que deben hacer? Es casarse para no andar en esto. Entonces, es muy sencillo. Si nosotros debemos aborrecer lo que la carne pide, entonces guarda y respeta tu matrimonio, y guárdate y respétate a ti mismo si no tienes pareja todavía, y cásate cuando es la voluntad de Dios. Cuando tú quieres tener una familia, pídele a Dios que no caigas en esto y que sea la voluntad de Dios y te cases con tu pareja. Esto significan estos dos puntos. Inmundicia. La inmundicia es vivir conforme lo que es el mundo. Hoy en día ciertamente se habla mucho de moda, que la moda está muy de moda esto, está muy de moda lo otro, que hay que vivirlo porque estamos en el siglo XXI y tantas cosas que se dicen. Pero no. Si vivimos en el Espíritu debemos aborrecer estas cosas. Si vivimos en el Espíritu, la carne no hay que darle aunque la carne pide estas cosas, pero tú debes decir, no, porque yo vivo en el Espíritu. Entonces, hasta aquí vamos a llegar, hermanos, porque el tiempo se nos va y siempre hay que hacer un corto mensaje para que vamos entendiendo bien. Y si Dios nos permite, haremos otro muy pronto. Así que, entonces, hasta aquí paramos en estos puntos. Y si Dios nos permite, continuamos para que podamos entender mejor y prepararnos siempre para la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios me lo bendiga a todos los que van a ver este video. Que siempre Dios les da prosperidad en su vida espiritual, lo más importante. Y lo demás viene por añadidura, dice la palabra de Dios. Si tú tienes necesidad en tu vida material, también pídele a Dios. Aplicando siempre la palabra en nuestra vida, todo nos va a ir bien. Porque Dios nunca hará algo malo sobre su Hijo, sobre su pueblo. Siempre todo lo que Él haga, su propósito siempre es a bien. Así que entonces, bendiciones a todos. Hay que poner en práctica la palabra de Dios. Hay que orar siempre por nosotros, por todos. Y cualquier cosa, hermano, siempre hay que hablar entre nosotros. Y si a ti te gustó esta palabra, pues compártelo. Y si hay algún tema donde tú quieres que meditemos, pues también es bienvenido para poderlo ponerlo aquí para todos. Así que bendiciones a todos. Que Dios me los guarde y me los cuide. Y hasta pronto. Amén.